Muy buenas a todos, mi nombre, Damián Tiscornia, y esta vez en Mitorias vamos a hablar de otra de las maravillas modernas. En este caso vamos a hablar del Coloso de Rodas. Sí, querido amigo, ya hemos hablado del Faro de Alejandría, y en este caso seguiremos en una isla, y con lo que después sería un faro, ¿no? En la isla de Rodas, ¿no? Vamos a seguir hablando un poquito de este tema. Y la verdad es muy interesante porque se mezclan muchos mitos. Como dije la vez pasada cuando hablamos de la construcción del faro de Alejandría, que uno pensaba que había sido poco tiempo, eran 1300 años, el Coloso duró muy poco, muy poco tiempo fue lo que el Coloso estuvo en pie, erguido, haciendo la llegada y la bienvenida y despidiendo a los navegantes de cada barco que llegaban a sus puertos. Se sabe que era una figura que representaba al dios Helios, al dios Sol griego. Se dice que esta escultura, este coloso, medía aproximadamente 32 metros, centímetro más, centímetro menos. Recuerde que había codos, las medidas no estaban estandarizadas, más o menos 32 metros, 30 metros calculé. Y pesaba aproximadamente 70 toneladas. ¡Wow! Nada más ni nada menos. Vamos a ir hablando de varias cosas. Tradicionalmente se había pensado que la estatua fue colocada en el puerto de la ciudad. Si usted ve el puerto de la ciudad, es una cosita ahí que está medio... bueno. Con una pierna apoyada en cada una de las entradas al puerto de Rodas. Pero ¿qué pasa, querido amigo? Hay algunos problemas. El Coloso se tardaron 12 años en hacerlo. Y hay otro tema más, que no pueden cerrar el puerto 12 años. Y segundo, la forma de hacerlo no era la más segura, no aguantaría esa parte del puerto tremendos pesos. No lo aguantaría. Así que bueno. La vida del Coloso, como dijimos, fue corta. Se calculó que unos 50 y pico años, 60 años no más, y se derrumbó por un terremoto que destrozó toda la isla, parte de la ciudad, en el año 223. Igual se dice que fue hecho en la ciudad, que no estaba, ahora hablaremos de una arqueóloga alemana, de una tal Úrsula, que le mandamos un saludo, no creo que esté escuchando este programa. Pero bueno, en fin, como dijimos, el Coloso Rodas estaba en la isla de Rodas, cuya capital, ¿cuál era? Rodas. También hacen un circo que se llama el Circo Rodas, cuando yo era chico me llamaban, pero no sé si tiene algo que ver, pero bueno. Es la extensión del archipiélago mayor, del archipiélago Dodecaneseo. Como dijimos, se pensaba que el Coloso estaba apoyado en cada una de las piernas, ¿no? Lo que hoy se llama madraki, ¿no? Y que gracias a la altura que tenía, los barcos pasaban por abajo, porque imagínense si lo hacen medio petizo, pasa un bote. ¿Me entiende? No lo van a estar levantando cada vez que venga. Bueno, no, querido amigo. Como dijimos, se demoró 12 años en su construcción, pero acá en el año 2008, como dijimos, la arqueóloga Úrsula Beder publicó un artículo en el que presentaba una nueva hipótesis. Ella decía que la estatua no estaba ahí donde, por siguiente razón. La investigadora sostenía que el Coloso pudo estar en la Acrópolis de Rodas. Ahí tiene más sentido. Sobre una colina que hoy se llama el Monte Smith. Y desde la que se contemplaba la zona del puerto. Bueno. En la cima de ese monte existen restos de un templo que se creía eran de Apolo. Pero Beder dice, no, es de Helios. El del fondo, Cacho, dice, ¿de quién era? De Pocho la Pantera. Bueno, sí, sigamos. Una cosa.
La arqueóloga afirma que los enormes cimientos de piedras hallados en esa zona y de los que se desconoce su función fueron las bases del soporte del coloso. Puede ser, ¿cómo que no? Y usted se dirá, hasta acá estamos diciendo dónde estaba, si estaba de Dorapa y le pasaban los barcos por abajo, o si estaba de parado en otro lugar con una... No se sabe, querido amigo, porque, como dijimos, duró muy poco. La visitaron muchas personas en ese poco tiempo, 60 años que estuvo en construcción. Dicen que hasta las ruinas eran impresionantes, pero bueno, vamos a seguir con la parte, ¿cómo se produce el Coloso de Rodas? ¿Por qué se produce el Coloso de Rodas? Tenemos a un amigo de la casa, Alejandro el Magno. Alejandro Magno. Va y se muere el tipo. Va y se muere, ¿y qué hacen? Dividen el imperio. Ptolomeo I se convierte en el gobernador de Egipto y Rodas, a lo cual le da un poder impresionante a nivel económico. ¿Por qué? Porque todo el comercio de la zona oriental del Mediterráneo era ahí. O sea, y acá viene el mal reparto. Antígono I le decían el tuerto. Mire usted. Va a ver que en la historia van a... Pirulito, el tuerto, el otro el sirio, el otro el pirulito, todas así son con apodo. El viejo, ahora va a ver a qué me refiero. En el 305 a.C., recuerde que vamos para atrás, 305, bueno, antes de Cristo, sí, envió un ejército compuesto de 40.000 hombres a tomar la ciudad de Rodas. Iban ahí todos los gritos. Al frente de la tropa puso a su hijo Demetrio. Bueno, mire usted. A Demetrio, yo cuando digo Demetrio me hace acordar al sargento García, Demetrio López García. ¿Se acuerdan? El zorro, bueno, Demetrio. Intentó, dice, bueno, ya a mí me manda mi padre, el tuerto. Te dije que no me diga más el tuerto, cuando vengas a casa la vamos a arreglar, te saco el wifi. Así era. El tuerto era bravo. Antígono I era bravísimo, con su hijo era muy bravo. Dice, bueno, voy a tomar la ciudad. ¿A dónde? Les pregunta a los generales, ¿dónde ponemos? Mire, señor Demetrio, ¿por qué no hacemos acá en tal lugar? No, vamos a poner un barco y ahí hacemos una torre de asedio. Pero no sé si eran las condiciones. Le decían al tipo, el tipo, no importa, tres pepinos, hizo una torre de asedio. Pinga, la puso ahí. 305 a.C., asedia la ciudad de Rodas con su torre de asedio, pero calcularon mal y vino no sé qué tormenta que demonio, al demonio su torre de asedio, a lo cual se le murieron de risa. Bueno, esta es la primera. Torre de asedio. La segunda dice, bueno, mamá le casó a ustedes. A ver, ustedes son tan vivos, les decía Demetrio, a ver dónde la ponen. La pusieron en tierra. También. No pudieron hacer nada, se la bancó. En el 304, Ptolomeo I envía a la flota y, claro, Demetrio vio todo que se le venía encima. Estaban lo de Rodas, lo del circo, los payasos. Venía Ptolomeo con su ejército, faltaba Rintintín. Se fueron al demonio. Demetrio dice, patita pa' que te quiero, y salió corriendo. Se fueron con su padre el tuerto, que le sacó el wifi. Sí. Los de Rodas vencen ahí. Los rodios, se le dice a la gente de Rodas. Hemos vencido al enemigo. Viva yo. Bueno, cosas así decían los rodios. Los rodios decidieron encargar una construcción de una estatua al dios Helios, que era el protector de la ciudad. Dice, gracias a este dios no nos han invadido. Para pagarla, ¿qué hicieron? Cuando Demetrio sale corriendo, patita pa' que te quiero, dejó todo como en Dunkerque, ¿se acuerdan los ingleses que dejaron todas las armas, ¿no? Demetrio dejó todos los metales, no, todo, las armas, los cosos, el casco, todo. Rajemos, muchachos, se fueron todos al galope. Supuestamente, después de fundir los metales, se obtuvo una suma aproximada de 300 talentos. No sé para qué.
Acá va a aparecer el que crea al coloso, el papá del coloso, Martín Caradagian. No, la elaboración de la estatua fue encargada a Cares de Lindos. Debe ser que vivía en Lindo, entonces Cares, no era porque era lindo. No sabemos, por eso era un tipo, no sé, no, vaya a verlo usted, yo no. Un escultor nacido en la isla que había sido discípulo de Lisipo. Nada más ni nada menos, uno de los grandes escultores de la antigua Grecia. Él había sido su alumno. Bueno, le dicen los ciudadanos de los Rodios, le dicen, mire, señor Cares, que de lindo no tiene nada, nos gustaría hacer una estatua a nuestro dios Sol para Helios, y queremos que usted la haga. ¿Cuánto nos sale una estatua de 15 metros? Bueno, dice, Cares de lindo. Dice, a ver, espere. 10 por 8, 24, más los gastos, ART, el sindicato, bueno, tanto le dijo. Bueno, está bien. Se fueron los Rodios, ¿no? Al rato, una semana después, vienen los Rodios y dicen, mira, Cares, la verdad, queremos una estatua de 30 metros. Entonces, ¿qué hizo Cares? Bueno, mira, a ver, te cobro tanto, pues se había olvidado ya el presupuesto que le había pasado, ¿no? A veces veo qué pasa, uno se olvida, ¿cuánto te cobré la última vez? ¿Cuánto le dije? Bueno, el doble. Si es 30, es el doble. Claro, pero había un tema, que según parece, y bueno, esto arquitecto, pero por lo que se dice, que se necesitaba 8 veces más, y el doble de tamaño, 8 veces más de materiales, lo que llevó a la ruina a Cares, y por eso él no ve finalizado su coloso de Rodas. Él llega a la bancarrota, quiebra, pierde todo, y en este estado se suicida. Ni más ni menos. Su sustituto fue Laques, también un escultor de ahí, de Rodas. La estatua tardó 12 años en terminarse. No existen prácticamente información acerca de cómo se construyó. Debe haber sido para el navegante que llegaba o que se iba algo tremendo, ver, aunque esté en una montaña, que no esté con la gamba abierta, debe ser algo increíble en esa época, 300 años antes de Cristo estamos hablando, 2300 años, no, sí, en el pasado. Bueno, en el libro sobre las 7 maravillas, atribuido a Filón de Bizancio, como siempre digo, y fechado entre el siglo IV y V, se señala que el coloso se construyó piso a piso, como si fuese un edificio. Y de esta manera se describe. El primer paso fue construir la base de mármol. Sobre ella se colocaron los pies. Tiraron un poco de talco pédico, y a partir de ahí se iba elaborando cada parte hasta que estaba acabada. Y se podía comenzar con la siguiente. Para que la superficie fuera estable, las partes finalizadas se cubrían con tierra a modo de terraplén. Mire usted, Según algunas fuentes, los trabajadores pulían el bronce que cubría la superficie del coloso para que brillara a la luz del sol. Es un espectáculo magnífico. El metal elegido era una aleación entre hierro y cobre, que destacaba por la resistencia a las condiciones climáticas del lugar donde estaba. Usted piensa que es un puerto, ambiente marino, con mucha sal. No era baja en sodio. Lo que tenemos, como dijimos, ¿no?, de información, proviene de la descripción que realizaron autores como Plinio el Viejo, que es el mismo que era el Plinio el Joven. No sé. Plinio el Viejo. Sí, acá, Plinio el Viejo. ¿Cómo está? Bien, cada día más viejo.
Estrabón, Polibio, Filón y Miguel el Sirio. Acá, Miguel, ¿cómo estás? El Sirio, te presenta acá. Como dijimos, es la representación mitológica de Helios y estaba construido por placa de bronce colocada sobre un armazón de hierro. Bueno, algunos autores de la época relataron que el interior de la estatua estaba llena de ladrillos en la parte inferior, mientras que de la cintura hacia arriba estaba totalmente hueca y había una escalera que vos podías llegar hasta arriba y prender el fuego. Lo que no se sabe tampoco es si estaba, porque hay unas representaciones que está con una mano así mirando para adelante y ahí se prendía el fuego, si el fuego era los rayos que tiene que representa al dios Helios. No hay una representación muy sobre esto, pero bueno, se calcula que era esta la forma que tenían para llegar y prender el fuego, ¿no? Como dijimos, tenía 32 metros aproximadamente. Usted, cuando hablamos nosotros de la representación del Coloso de Rodas, lo que tiene es una representación de la época medieval, después fue tomada en el siglo XVII y se siguió hasta en la actualidad, ¿no? Donde el tipo está con las dos gambas abiertas y los barquitos pasando por abajo. No supuestamente no era así, por las causas que ya dije. Como dijimos, duró muy poco este coloso. Muy poco, esta obra colosal duró muy poco. Estuvo en su ubicación hasta el año 226. Recuerde que empezó a construirse en el año 304 a.C. Vamos para... Bueno, antes de Cristo. No, en el 226 se vino abajo. Entre 50 y 60 años más o menos. Un gran terremoto que asoló la isla y destruyó parte de la ciudad provocó que se partiera a la altura de la rodilla. O sea, sería un tercio más o menos. Poco más, poco menos. Después de su destrucción, hubo algunos personajes importantes como Ptolomeo III. Recuerden, el primero. Bueno, eran así, se iban poniendo, eran como en las películas. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 6 contra no sé quién demonios, contra alguien. Bueno, Ptolomeo III le dijo, de Egipto, dijo, bueno, yo ofrezco reconstruir el coloso de Rodas. Los rodios le dijeron, mira, hay una maldición. Nos dijeron que hay una maldición, que si se reconstruye el coloso, la ciudad perece. Ah, bueno, yo quería reconstruirlo, pero si ustedes nos quieren, se fue. La historia paralela dice que esto fue por un oráculo. Algunos dicen que alguna persona malintencionada de Ptolomeo III habrá ido a Delfos a decirle a los sacerdotes, miren, digan que hay una maldición, así yo me hago el generoso y no ponga un peso. Porque muchos dicen que nunca metió la mano en la... Siempre hay un amigo que dice, yo pago, y nunca mete la mano en el bolsillo. Bueno, algunos dicen que Ptolomeo III era algo así, ¿no? Que sembró el caos, pero bueno, al final no sacó la billetera, querido amigo. Ay, Dios. Bueno, los enormes restos del coloso permanecieron en la isla ahí tan solo 900 años. Que lo haga la administración que sigue, cosas que los políticos usan ahora, ¿no? Esto yo cuando llegué ya estaba, y cosas así por el estilo. Bueno, 900 años estuvo todos los desperdicios ahí. Según parece, lo que decían que era hasta los desechos, los restos del coloso, hasta eso era impresionante. Como dijimos, pasaron 900 años. Estábamos en el 226, año 654, 9 siglos después, viene el califa Muawiyah. Disculpen la pronunciación, es pésimo mi idioma musulmán. Tomó la decisión de acabar de demolerlo. Dice, mira, a mí esto me molesta. La mujer dijo, no, mira, porque no, nada. El tipo fue y lo demolió. Las fuentes bizantinas, que era como si fuese Crónica TV de la época, afirman que el califa necesitó 900 camellos para llevar el bronce de la estatua a su nuevo propietario. 900, el negocio que habrá hecho. Imagínense, 900 camellos, todo en fin, una cosa, bueno,
Impresionante, impresionante. Aunque la ubicación que tradicionalmente se le había dado, como dijimos, ¿no?, en la parte del puerto, no se han encontrado ningún resto de eso, y por eso muchos, y la teoría de la arqueóloga alemana Úrsula se hace más fuerte, ¿no? Sí se han encontrado en el Monte Smith, pero no restos en la parte del puerto, como sí pasó. Y mire usted, ¿no? Cómo la historia a veces se copia a sí misma, ¿no? Tuvimos el faro de Alejandría, que era en una isla, cumplía la misma función, y lamentablemente un terremoto lo tiró. Esto es lo mismo, nada más que el de Alejandría duró 1300 años y esto apenas 60 o 60 y pico, no mucho más. Algunos dicen 52, otros 62, 65, pero no mucho más de eso. Así que bueno, le queremos mandar un saludo al constructor de esto, al pobre que hizo mal el cálculo, a Cares el Lindo, que por mal cálculo y por ciertas cosas tomó la decisión que tomó, ¿no? Pero bueno, no, y lamentamos que no haya podido ver su obra, ¿no? Lo que él reflejaba en su mente era lo que quedó en ese momento, en el tiempo, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que tenemos que entender, que todas estas son suposiciones. No se sabe bien si el coloso estaba vestido, estaba desnudo, si estaba parado con la cosa en una mano, como dijimos, ¿no? Le salía por la cabeza. Son todas suposiciones de lo que podía haber sido. Y es uno de los misterios tal vez sin resolver, ¿no? Porque, insisto, usted cuando fue lo del faro de Alejandría, hay restos todavía bajo el agua de esto. Hay restos posibles y uno puede llegar a hacer una... Pero acá lo único que queda es una base en un lugar y ni siquiera sabemos si ese lugar es donde dice Úrsula es el lugar real. Así que bueno, como siempre decimos, estos podcasts tienen que ser para que usted busque un tema, le guste la historia y siga investigando. No se quede con lo que le decimos nosotros. Investigue y si tiene algún comentario, mándenlo a decir. Le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Le dan like, nos comparten en todas las plataformas. Quiero recordar el tema de iVoox. En los feeds ustedes de Spotify o cualquier lugar que no sea iVoox solamente va a haber 20 capítulos, pero son más de 50. Hay varios temas, pasen por ahí, pasen por iVoox y vean el feed completo. Solamente lo que pasa es que iVoox cuando sale a otras plataformas solamente comparte 20, los últimos 20. Así que si les interesa, pasen por iVoox y ahí están todos subidos, así que más de 50 para que usted destruya. Bueno, nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.